Muy buenos días. Un gusto enorme tenerlos a todos y a todas en las instalaciones de la Universidad de Caldas. Esta es una universidad regional en Colombia que ofrece distintos programas de pregrado y posgrado, entre ellos la maestría en Derecho Público y la maestría en Estudios Políticos. Las dos personas que están a mi derecha, ya voy a presentarlas, son estudiantes de doble titulación que se están formando como magísteres en Brasil, en una de sus universidades, ya dirán cuál, y vienen a Colombia para hacer la doble titulación. Entonces vamos a iniciar un conversatorio junto con 3 colegas más que hacen parte de la estructura del sindicalismo en la rama judicial en Colombia, igual como sus homólogos, quienes vienen del Brasil, cumplen un papel similar. En este rato vamos a darle paso a un conversatorio cuyo título hemos denominado Sindicalismo Judicial Comparado, una necesidad de intercambio entre Brasil y Colombia. Entonces hoy, 28 de octubre de 2017, quiero presentarles, comencemos con las damas. A mi derecha, Celia Regina Capelletti, estudiante, les decía, de Ciencias Jurídicas en Brasil y de Ciencias Políticas o Estudios Políticos en Colombia en su formación avanzada, y es la vicepresidenta de Sinjusk, el sindicato de los trabajadores de la rama judicial del estado de Santa Catarina. Santa Catarina es uno de los estados del Brasil que se encuentra hacia el sur de ese territorio. Muy bien. A mi izquierda, por ser también el invitado de honor, se encuentra Elio Lenz Puerta Neto, secretario general de la misma organización que ya mencionaba Celia Regina, Sinjusk. Bienvenido también. Muchas gracias. Muy bien. A la derecha contamos con la presencia de Jesús Antonio Gallego Torres, presidente de Azonal Judicial S.I. Caldas. Azonal, ¿qué es? Todo, completico. Gracias, Juan Carlos. Azonal Judicial Caldas es la Asociación Nacional de Empleados a Servicio de la Justicia, de Trabajadores de la Justicia y afines. Muy bien, gracias entonces Jesús Antonio. De nuevo a mi izquierda contamos entonces con José Rodolfo Ospina Riobó, es el vicepresidente de la organización colombiana que ya mencionamos en su subdirectiva Caldas, Azonal Judicial. Bienvenido también, José Rodolfo. Muchas gracias por eso. Y finalmente, también a mi izquierda encontramos a nada más y nada menos que el tesorero, el hombre que maneja las finanzas de la organización sindical Azonal Judicial S.I. Caldas. S.I. es Sindicato Industrial. José Rodolfo Ospina Robó, bienvenido también, José Rodolfo. Muchas gracias por eso. Bueno, muy bien. Entonces, conversatorio tiene un tiempo aproximado de 20 minutos, ya hemos consumido el inicio de ellos y vamos a hacer una interacción entre quienes nos encontramos aquí en el conversatorio. Va a haber algunas preguntas que haremos de lado y lado para compartir las experiencias de ambas organizaciones sindicales en 2 países tan importantes como Brasil, en el contexto latinoamericano, y Colombia, que de alguna manera han sobresalido en temas tan importantes como la organización sindical y específicamente en la rama judicial o el poder judicial, como lo llamamos en Brasil. Entonces, comencemos con Elio Lenz, le decimos Neto, cariñosamente Neto, para que comencemos la charla, las preguntas que tengan. Igual a nuestros colegas de la organización sindical Azonal Judicial en Colombia, cuando se dé la ocasión, harán preguntas a nuestros invitados brasileños y así daremos la dinámica del conversatorio. Neto. Vale, muchas gracias, profe. Es que es muy importante este proceso de intercambio entre los países, que en la conversación que tuvimos antes un poquito, ya podemos ver que tenemos muchas cosas en común, luchas que son muy importantes, de que el intercambio puede ayudar mucho. Entonces, para hacer un poquito de una ubicación del contexto del sindicalismo, puedo decir que el sindicalismo en Brasil empezó en el inicio del siglo XX con la llegada de los inmigrantes en el contexto de las guerras, de la Primera Guerra y después de la Segunda Guerra.
y también en el proceso de industrialización en el Brasil. El primer sindicato en Brasil es de 1929, que es la Confederación Geral de Trabajadores de Brasil. Y desde ahí, en 1930, fue la creación del Ministerio del Trabajo y el decreto que reglamenta la estructura sindical en Brasil. Pero también tuvimos de este periodo reciente, de la historia reciente de Brasil, la dictadura militar de 1964, donde hubo una gran represión a los sindicatos, a los artistas, a los estudiantes o a alguien cualquiera que hacían manifestaciones en contra de la dictadura. Entonces fue un periodo de mucha represión, pero también de resistencia. Los sindicatos, los estudiantes y las universidades, los artistas tuvieron un papel fundamental para el proceso de apertura democrática en Brasil, que culminó fue concretado con la Constitución de 88, donde ahí sí empezó como un proceso de legitimidad a los sindicatos para trabajar con más tranquilidad, sin persecución o cosas de este tipo. A mí es interesante hablar para la gente en Brasil y en Colombia, cómo fue el proceso del sindicalismo aquí en Colombia. Bueno, importante eso, y además sería bueno que ahora Celia Regina nos comentase algo complementario de lo que acaba de mencionar Neto, y es que a partir de 1988, con su nueva constitución, supera una fase dramática del pueblo brasileño, que es la dictadura. Sí. Entonces, que ahora nos cuentes, después de que yo haga una mención rápida al sindicalismo en nuestro país, cómo se vivía antes de la nueva constitución del 88, temas como mencionaba Neto de la represión a los movimientos de los trabajadores, cómo se daban en medio de la dictadura y qué cambios se han dado después de esa nueva constitución. En fin, ya de eso hablarás. Sobre Colombia es importante recordar un poco de historia, y es que, bueno, a nivel mundial sabemos que el sindicalismo tiene sus orígenes fundamentalmente en el siglo XIX, mucho después de que se ha dado la revolución industrial, y son los trabajadores, fundamentalmente del sector textil, quienes en el mundo y específicamente en Inglaterra comienzan a reivindicar sus derechos para no solamente mejoras en su ambiente de trabajo, los horarios y salarios, sino otro tipo de derechos que reclaman. En Colombia específicamente, la historia del sindicalismo se remonta a comienzos del siglo XX. Ya desde el siglo XIX había unos asomos en los finales del siglo XIX de lo que eran organizaciones, ante todo de trabajadores del sector agrario, también algunos de la incipiente industrialización que se estaba dando en Colombia, y con el general Rafael Reyes, a partir de 1905, comienzan a darse los primeros visos de organización sindical. Tuvimos un episodio muy fuerte en 1928, que todos conocemos en Colombia como la masacre de las bananeras, en Santa Marta y en esa zona del Urabá antioqueño, donde se asientan las producciones agrícolas bananeras, se instaló una compañía multinacional, la United Fruit Company, quienes estaban explotando a una cantidad cercana a 25.000 trabajadores de las bananeras, los explotaban de una manera de misericordia, y cuando ellos empiezan a hacer reclamaciones sobre sus derechos, el gobierno de la época los reprime y se da una matanza enorme de más de 100 trabajadores, a quienes el ejército, después de recibir la orden del presidente de la época, los asesina a sangre fría. Ese episodio lo encuentran ustedes en el libro de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad. Ahí lo encuentran. Bueno, y entonces, solo hasta 1935, y con esto cierro, bajo el gobierno de Alfonso López Pumarejo, se le da un impulso y respaldo legal. Ya las leyes empiezan a proteger
la expresión del sindicalismo, las organizaciones de los trabajadores. Entonces nace a la vida jurídica y con el respaldo del gobierno de la época lo que es el sindicalismo de hoy. Ya ahora les hablarán nuestros compañeros sobre Azonal Judicial, su fundador, qué ha pasado en la historia. Entonces, con ese breve recuento, Neto, doy respuesta a tu pregunta, y sí quisiera que Celia, de nuevo, frente al interrogante que yo planteé, cómo era antes y cómo es después de la Constitución. Esa historia de dictadura militar de ustedes es mucho más reciente, la verdad. Sí, creo que importante a decir sobre el momento de la dictadura es que todos los tipos de movimientos sociales fueron reprimidos. Entonces, los líderes sindicales, los que no fueron muertos o desaparecieron, hay muchos que hasta hoy no sabemos dónde está su cuerpo o lo que se pasó. Muchos también fueron exilados, tuvieron que salir del país. Exiliados, sí, estar lejos porque no era posible vivir ahí, pero al mismo tiempo los movimientos de resistencia existían. Entonces eso también hizo con que la apertura democrática fuese posible, porque la población de alguna forma estaba se organizando y haciendo resistencia. Pero con el cambio de constitución las cosas cambiaron mucho, como Neto decía, porque la constitución trae en su cuerpo muchos derechos para los trabajadores. Entre ellos la posibilidad de tener una libertad sindical, de organizarse, de buscar sus derechos. Entonces este cambio hizo con que el movimiento sindical tuviese legitimidad. Pero eso también, en verdad, es resultado de todas las luchas durante la dictadura. Porque cuando se empieza a trabajar, vamos a hacer una nueva constitución, entonces los trabajadores hacen parte de eso, del movimiento constitucional, y exigen que en la constitución se pongan esas cosas. Entonces, todo eso demuestra cómo la organización de los trabajadores es importante para la conquista de los derechos, ¿no? Entonces, es así. Tenemos una idea clara. Ahora, Neto, tú diriges el resto. Sí. ¿Qué preguntas tienes para nuestros colegas de Azonal Judicial? Lo que te interese y lo mismo que Celia. Sí, incluso una información más acerca de este periodo, que tuvimos la concretud de la democracia con la Constitución de 88, pero el proceso democrático de apertura empezó antes, en principio de los 80, en 78, 79, fueron un periodo de grandes huelgas, de grandes paros en São Paulo, en las industrias de automóvil, automotriz. Entonces, en 78, 79 fue un proceso de grandísimos paros, incluso con el liderazgo de Lula en este periodo, que después empezó el proceso de las que llamamos en Brasil diretas ya, que es queremos elegir nuestro presidente, sí, como las elecciones directas, que pasó y que el objetivo principal no logró, que era la directa ya, pero no fue como una elección indirecta, pero después luego eso pasó en 85, la elección indirecta, pero después en la próxima elección, en 4 años después, fue la primera elección directa de Brasil después de la dictadura en 1989. Sí. No, 90. Por ahí. Es importante, creo, decir que en esta época, en este contexto, es que nace nuestro sindicato. Sí, nuestro sindicato empezó en 1989. Hoy es un sindicato que tiene un nivel departamental. Sí, porque está en todo, como si fuese departamental, ¿no? Un estadual, porque está en todo el estado de Santa Catarina. Hoy tenemos más o menos más de 4.000 afiliados. En un solo estado. En un solo estado. Santa Catarina. Sí. Y hay como 111 locales de trabajo, entonces está
muy sectorizado, digamos así. E intentamos trabajar en eso, organizar esos trabajadores. Entonces, queremos saber de ustedes cómo es acá, cómo es el sindicato acá en Caldas, en Colombia, cómo se da la organización de los trabajadores, es eso. Bueno, Perdón, yo rompo de pronto Sí, un poquito tranquilo. el esquema del conversatorio, pero compartimos el nacimiento del sindicalismo con situaciones trágicas para los trabajadores, ¿cierto? Sí. Lo que nos une en el surgimiento del sindicalismo son tragedias, ¿cierto? Muertes, desapariciones, asesinatos, que a lo largo de la historia, por lo menos en Colombia, se ha mantenido. La pregunta es en ese contexto. En este momento en Brasil hay garantías para la vida, para la seguridad de los líderes sindicales, cosa que no ocurre en Colombia. Me gustaría saber si hay esa garantía a la protección de la vida de quienes desarrollan los movimientos sociales y sindicales en el Brasil, a diferencia de lo que ocurre aquí en Colombia. Sobre eso. Sí, sí, yo creo, mira, la vida es el mayor derecho fundamental que tenemos, todos nosotros en Brasil, ¿sí? Hay una previsión constitucional de libertad sindical, de organizaciones de trabajadores. Entonces, en tiempos normales, sí. Pero hoy en Brasil no vivimos tiempos normales. Creo que podemos aprofundar eso después. Pero hasta a poco tiempo, sí. A la posibilidad de manifestaciones, de todo eso, con bastante tranquilidad. Entonces... Sí, es que y también hay muchas como realidades en Brasil, ¿no? Y Brasil es un país muy grande, es como 8 Colombias. Entonces, en nuestro departamento, en Santa Catarina, es como esa cuestión de la vida, de la protección de la vida, es más tranquilo, sí. Pero hay regiones en norte de Brasil, por ejemplo, como las luchas indígenas, donde sufren mucho. Incluso ahora, en estos tiempos, pasó problemas con muertes y masacres de indios o de líderes comunitarios que luchaban por sus derechos. Entonces es difícil hablar como en general. Lo importante Sí, lo de Rodolfo, y entonces volvamos con Antonio y pasamos de nuevo con Carlos Alberto. Antonio, la pregunta de Celia Regina, Bueno. ¿cómo funciona en Colombia? ¿Cómo está organizada la rama? Bueno, nuestro sindicato fue creado a partir del 16 de enero de 1978. Nuestro compañero Jaime Pardo Leal fue quien creó este movimiento. Abogado. Exactamente, fue empleado de la rama judicial, fue de los de más baja categoría, surgió con este movimiento, luchó muchos años por conseguir la carrera administrativa, como se llama, o sea, la estabilidad laboral en Colombia. Pero ¿qué pasó? Debido a esas persecuciones sindicales, como reafirmaba el compañero, fue asesinado y fue expulsado de la rama judicial porque llegó al momento en que iba a ser magistrado de la corte, pero con sus ideales no podría. de abajo, o sea, de la gente de los trabajadores. Recogiendo el pensamiento de las bases. Exactamente, de las ideas de abajo, pero lo expulsaron de la rama debido a que él era con un cambio directo con respecto a la rama. 30 años después de Jesús Antonio, ¿se sabe algo de los responsables materiales, intelectuales de esa muerte? Hasta donde yo sé, poco se conoce. Desafortunadamente en Colombia, que el sindicalismo colombiano ha sido muy golpeado por la misma fuerza del Estado, porque el Estado mismo se ha encargado de determinar los ideales reales del sindicalismo. Hoy por hoy hay asociaciones, pero son muy pocos los que van con esa idea real de un cambio social. Hoy por hoy no se conoce nada quién asesinó a Jaime Pardo Leal, el mejor líder que ha tenido el sindicalismo, uno de los mejores líderes que ha tenido el sindicalismo. Efectivamente, ha sido muy doloroso para la historia del país. Carlos Alberto Marina, hay preguntas de ellos, ¿cómo están organizados? ¿Cuántos pueden ser los afiliados que tienen en la organización? Un cálculo aproximado, no necesitamos cifras precisas ahora, pero cuéntanos algo. Bueno, a nivel nacional tenemos más o menos unos 8.900 afiliados.
Nacional, El personal sí. judicial está dividido, estamos divididos como sindicato. Hay varios sindicatos, Varios. pero la que más aglomera la gente es el Zona Judicial SI. Y ahí se desprenden varios, que ya es por departamento. Por ejemplo, aquí a Zona Judicial SI Caldas tenemos más o menos unos 560, 570 afiliados. Eso nos hace un aporte, nosotros ese aporte aportamos el 30% para la nacional y con el resto trabajamos acá más o menos. Nosotros no tenemos sueldo pues dentro del sindicato, no. La rama nos paga como tal nuestro salario. ¿Y qué hacemos con estos dineros? Pues hacemos actividades, sostenemos los paros cuando tenemos paros acá. Capacitaciones. Capacitaciones también. Y los recursos son pocos, pero con eso trabajamos. Pues Y hay una garantía, muy bien. que es que siempre conservamos 3 firmas para la transparencia, que es lo que yo siempre he ponderado, que debemos manejar los dineros transparentes, que es de nuestros asociados. Muy bien. Sí, sí. José Rodolfo, preguntaban ellos también sobre los logros, mayores logros de Azonal Judicial SI en Colombia y en Caldas, que es una subdirectiva, y las mayores dificultades. ¿Qué podríamos contar? Bueno, como lo decía el compañero Antonio, el sindicato, nuestro sindicato, nace del doctor Jaime Pardo Leal. En ese momento, por ejemplo, los trabajadores judiciales teníamos el derecho a la salud, pero nuestros familiares no, las esposas, los hijos, no eran beneficiarios del sistema de salud de los trabajadores. Con las luchas sindicales del doctor Jaime Pardo Leal se logra eso, incluir dentro del sistema de salud como beneficiarios a las esposas y a los hijos. Se logra también la carrera judicial. Sin embargo, ese tema de la carrera judicial sigue en desarrollo, no se ha consolidado. Acabamos de suscribir un acuerdo colectivo con el Consejo Superior de la Judicatura. Dentro del acuerdo colectivo, el Consejo se compromete a respetar el ingreso de los trabajadores por el sistema de carrera judicial y a reconocer el ascenso. Suele más bien sonar como gracioso que dentro de un acuerdo colectivo se tenga que establecer eso, cuando es por disposición de la ley que se establece que el ingreso a los empleos públicos es a través del mérito, a través de la carrera judicial, y que igualmente el ascenso debe ser parte. Entonces suena gracioso que dentro de la misma rama judicial se tenga que suscribir un acuerdo colectivo entre los trabajadores y el empleador para que ese derecho legal y constitucional se materialice, ¿cierto? Igualmente, en materia salarial hemos tenido unos avances importantes que han sido conseguidos solamente con la organización y la lucha de los trabajadores. Esos beneficios salariales se han conseguido única y exclusivamente a través de los diferentes paros que hemos tenido que desarrollar los trabajadores judiciales. Nunca ha habido un reconocimiento salarial de manera voluntaria por parte del Estado, ¿cierto? Porque eso nunca se pasa, ¿no? Eso nunca pasa. No, nunca pasa. Eso nunca pasa. Y resulta necesario que el trabajador judicial tenga, y no solamente el trabajador, la clase obrera en general, tenga unas condiciones dignas para desarrollar el empleo. Yo creo que esos son básicamente los logros más significativos. Sin embargo, hay muchas cosas por hacer. Las dificultades mayores, ¿cuáles son? Las mayores dificultades del sindicalismo en general, no solamente en la rama judicial, la persecución, la estigmatización. Aquí al líder sindical, cuando no se judicializa, se asesina, ¿cierto? Los expulsan de sus sitios de trabajo. Se expulsan. Mire lo que pasó con el doctor Jaime Pardo Leal. Era ya magistrado del tribunal y fue expulsado de la rama judicial. Aquí seguimos viviendo eso. Aquí todavía pasa. Por ejemplo, voy a poner un caso muy particular. El compañero Antonio, presidente de nuestro sindicato, acabamos de surtir un concurso de carrera judicial, ganó el concurso, pero desafortunadamente no lo han querido nombrar en el cargo para el cual concursó, y que a través del mérito se ganó ese espacio. Entonces, mire que todavía hay muchas cosas por ahí, muchas cosas por construir. Bueno, pero escúchenme porque el tiempo aquí nos embarga. Ya me dice nuestro amigo
camarógrafo que nos va a editar el video, que el tiempo ya transcurrió. Voy a dejar una invitación muy importante al final, y es que este conversatorio procura que generemos alianzas estratégicas, que creemos redes intersindicales en América Latina. Ojalá que estos dos colegas nuestros, amigos ya de esta casa de estudios Universidad de Caldas, empalmen, hagan nexos muy fuertes con ustedes. Vamos a tomar los datos, direcciones, que podamos comunicarnos, ubicar a otros colegas de contexto latinoamericano, argentinos, brasileños, bolivianos, chilenos, ecuatorianos, con unas experiencias muy bonitas, para que junto con Brasil y Colombia ojalá impulsemos unos procesos de movilización y de trabajo en red que nos van a servir bastante. Habrá ocasión de que compartamos en otro momento ideas como las que hoy tuvimos, y no sé si Celia o Neto tienen algo para cerrar, pero ya se nos terminó. Qué pena. Bueno, quiero agradecer mucho a ustedes por estarem acá compartiendo conosco un poquito de lo que se pasa en Colombia, en la rama judicial, en sindicalismo, y decir que nosotros estamos abiertos a continuar charlando y hacer estas redes, sí. Entonces, muchas gracias. Gracias a ustedes, muy amables. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Creo que estos espacios son necesarios, la unidad latinoamericana de los trabajadores, yo creo que es un fin primordial, y en eso tenemos que caminar y construir. Seguimos en la lucha. Esta lucha todos. Un abrazo y muchísimas gracias. Un saludo a los hermanos latinoamericanos y brasileños en especial. Chao, chao.